Muy bien, continuando con nuestro repaso de biología, vamos a empezar a hablar un poco de anatomía. Tenemos este tema 6, que es el sistema digestivo. Y me dice la pregunta, mira, dice faringe, esófago, duodeno, colon, laringe. Y la respuesta es la laringe. La laringe es parte del aparato respiratorio, del sistema respiratorio. La laringe es el órgano que nos va a permitir, hablar. Es, como se dice, nuestro órgano fonador. ¿De acuerdo? Nuestro órgano fonador. Ahí está. 2. Capa dentaria que contiene vasos sanguíneos, dentina, cemento, esmalte, pulpa, raíz. Y la respuesta es la pulpa. La pulpa. Cuando las bacterias llegan a la pulpa, es el momento en el cual, pues, empezamos a sentir el famoso dolor de muela, ¿no es cierto? Lugar donde se forma el quimo. Pues el quimo se forma en el estómago. Y recuerda entonces que el quimo es de naturaleza ácida. El quimo es de naturaleza ácida. La digestión de los glúcidos se inicia en... Vamos a ver, los glúcidos, ¿tú te acuerdas? Hemos visto en el repaso de bioquímica que son los glúcidos, los azúcares, los azúcares. ¿Y dónde se iniciará su digestión? Pues la digestión de los glúcidos, los azúcares, se va a iniciar en la boca, porque en la boca se libera la saliva y la saliva tiene una enzima llamada tialina. Esta tialina va a empezar a desdoblar a los almidones, por ejemplo. Entonces, la digestión de los glúcidos se inicia en la boca. Porción más corta del intestino delgado. La porción más corta del intestino delgado es el duodeno. Y no te olvides que el duodeno continúa con la digestión. El duodeno continúa con la digestión. En este duodeno se formará luego el quilo. Y el quilo es básico. El quimo es ácido y el quilo es básico. ¿Ya? Ahí por acción de, pues, la bilis, por la acción de el jugo pancreático. ¿Ya? El jugo pancreático. Última porción del intestino grueso. La última porción del intestino grueso es el recto. Y el recto termina con el ano. La digestión de los lípidos se inicia. ¿Dónde se iniciará la digestión de las grasas? ¿Dónde se iniciará la digestión de las grasas? Recuerda que las grasas son los lípidos. Y esto se lleva a cabo a nivel del intestino delgado. A nivel del intestino delgado. ¿Ya? Porque vuelvo a repetirte, en este intestino delgado, ¿en qué parte, profe? En el duodeno. Acá se vierte la bilis y se vierte el jugo pancreático. ¿Ya? Jugo pancreático. Entre la faringe y el estómago se localiza, entre la faringe y el estómago se localiza el esófago. El esófago. El esófago. No te olvides, ¿ah? El esófago. Muy bien. Continuamos. La dentición decidual equivale a piezas dentarias.
Profe, ¿cuál es la dentición decidual? O decidua. Pues es aquella en la que vamos a llamar los famosos dientes de leche. Los llamados dientes de leche. Y son 20 piezas. Recuerda que esta dentición no presenta premolares. ¿Ya? No presenta premolares. No presenta premolares. No te olvides, ¿ah? Ahí no hay premolares. Continuamos. Presenta el apéndice vermiforme. Obviamente el ciego. A nivel del ciego está el apéndice. ¿Ah? A nivel del ciego está el apéndice. Mantiene húmeda a la mucosa bucal, pues la mucina. Las células de Panet se localizan en el intestino. Las células de Panet se localizan en el intestino. ¿Qué cosa hacen, profesor, las células de Panet? ¿Cuál es la función que cumplen estas células de Panet? Pues son células de defensa, ¿ya? Se encargan de la defensa. En la siguiente relación, una sustancia no está ligada a la función de otros componentes del aparato digestivo. Pues, no, del aparato digestivo, acá estas dos, pero vamos a poner la orina. La orina no tiene que ver con el aparato digestivo, sino con el aparato excretor. En la boca se inicia la digestión de, ya dijimos, azúcares, los glúcidos. Recuerda que los glúcidos nosotros también vamos a llamarle azúcares. También se le va a llamar azúcar. Eso es para que pues no se te vaya a olvidar por ahí, ¿ya? No se te vaya a olvidar. Luego, la sustancia que necesita del ácido clorhídrico para ejercer su acción enzimática en el tubo digestivo es la pepsina. ¿Qué pasa? Se libera pepsinógeno. ¿Ya? Se libera pepsinógeno. Cuando este pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico, se forma la pepsina, que es una enzima. Entonces, por ese motivo, ¿ya? Por ese motivo, esa es la respuesta. El jugo pancreático contiene tripsina. Sí, profesor, ¿contiene tripsina? No. Pues básicamente vamos a ponerle la respuesta a la C. ¿Ya? La C. Esa va a ser tu respuesta. ¿Ya? Va a ser tu respuesta. Ahí está. El órgano en el cual se digiere la mayor parte de los alimentos es el estómago. En el espacio, el bolo alimenticio se transforma en, mediante la acción de, bueno, en el estómago, el bolo alimenticio se transforma en quimo mediante la acción de los jugos gástricos, ¿ya? Mediante la acción de los jugos gástricos. El jugo gástrico está constituido por ácido clorhídrico, pepsinógeno más moco, ácido clorhídrico más pepsinógeno. ¿Cuál será la respuesta?
Pues uno de los componentes es pues el muco, ¿no? El mucus que va a proteger. Entonces, vamos a poner acá que esto sería lo más acertado, ¿no? Ahí faltan varias cosas. Por ejemplo, falta el factor intrínseco. Profesor, ¿y para qué me sirve el factor intrínseco? Para absorber la vitamina B12. Transforma las proteínas en proteasas y peptonas. Pepsina. Pepsina. Las enzimas que se derivan del jugo pancreático son tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa. Pero también está la lipasa y la amilasa pancreática. Por lo tanto, la respuesta, mi RPTA, sería la A y la C, porque la A y la C son correctas. Te lo voy a borrar para que no te confundas. Los productos finales de la digestión de carbohidratos, proteínas y grasas son, pues los carbohidratos se terminan descomponiendo hacia glucosa. Las proteínas, pues se terminarán de convertir, pues, hacia aminoácidos, y las grasas hacia ácidos grasos. Como te das cuenta, no hay ninguna, pero hay una respuesta que sí me puede dar. Glucosa, galactosa y fructosa, azúcares simples, aminoácidos y ácidos grasos más glicerol. Esa sería una respuesta un poco más extendida, ¿no? Es muy importante la masticación e insalivación porque no tiene fermentos digestivos. Ya que es importante hablar de este punto, de este tema, masticar y salivar bien los azúcares, los almidones, porque estos no se van a digerir en el estómago. Por lo tanto, hay que llenarlo de saliva, masticarlos bien para que empiece la digestión. Recuerda que los azúcares, los glúceos, se empiezan a digerir en la boca. Entonces, los almidones no tienen fermentos en el estómago. Tienen que llegar al duodeno para recién empezar una segunda fase de digestión de glúcidos. Ayudan a la digestión de los lípidos, pues las sales biliares, que están presentes en la bilis. Y la bilis, no te olvides, la bilis es producida por el hígado. El metabolismo de los hidratos de carbono se realiza, pues definitivamente en el hígado no, y nos queda yeyuno duodeno o duodeno y el colon. Pues la respuesta va a ser el duodeno y el colon, porque no todo el almidón que pasa por nuestro tracto digestivo, pues va a llegar a digerirse a nivel del duodeno. Entonces, en el colon tenemos algunas bacterias que van a ayudarnos a digerir ese almidón y desdoblarlo. Muy bien, pasamos al tema 7, sistema respiratorio. Acá me habla de la estructura fundamental de la porción respiratoria. Vamos a hablar que el sistema respiratorio tiene dos porciones. Una porción conductora, que lleva el aire hacia los pulmones, y una porción respiratoria. Pues la porción respiratoria, vamos a tener como acá una estructura fundamental, pues al alveolo. Porción media de la faringe. Pues la faringe se divide en tres porciones. Arriba, la rinofaringe, al medio, la bucofaringe, y abajo la laringofaringe. Pero tienen otros nombres. La rinofaringe también se llama nasofaringe. La bucofaringe también se llama orofaringe, orofaringe. Y la laringofaringe también se llama hipofaringe. ¿Ya? Entonces, rinofaringe o nasofaringe.
bucofaringe U, orofaringe. Laringofaringe O, hipofaringe, perdón. Hipo. Entonces, la porción media es bucofaringe u orofaringe. Respuesta a la letra B. Los cornetes se localizan en las fosas nasales. Los cornetes se localizan en las fosas nasales. El cartílago tiroides se localiza en la laringe. El cartílago tiroides se localiza en la laringe. La última estructura de la porción conductora. La última porción de la porción conductora. La última estructura de la porción conductora. Pues bueno, vamos a decirte cuáles son los componentes de la porción conductora. Fosas nasales, faringe, tráquea, bronquios primarios, bronquios secundarios, bronquios terciarios, bronquiolos primarios, bronquiolos terminales. La última parte de la porción conductora son los bronquiolos terminales, ¿ya? Bronquiolos terminales. La hematosis ocurre solo a nivel de, pues la hematosis es el intercambio gaseoso. Y esto ocurre a nivel de los alveolos. ¿De acuerdo? Eso ocurre a nivel de los alveolos. Entonces, a nivel de los alveolos se va a dar este proceso llamado hematosis. ¿De acuerdo? Hematosis. Estructura respiratoria que contiene a las cuerdas vocales. Tenemos a la laringe. Recuerda que la laringe es el órgano fonador humano. No posee cartílago. Tráquea, laringe, bronquios, los terminales. Bronquios todos poseen. La respuesta son los bronquiolos terminales. Los bronquiolos no tienen cartílago. ¿De acuerdo? Los bronquiolos no tienen cartílago. Y esa sería la respuesta. Muy bien. Entonces, ¿qué membrana envuelve a los pulmones? Pues la membrana que envuelve a los pulmones se denomina pleura. Durante la hematosis, el CO2 ingresa a hematosis. El CO2 ingresa a los alveolos y el oxígeno a los capilares. Recuerda que la hematosis es intercambio gaseoso entre alveolos y capilares. ¿Ya? Ahora, el intercambio de gases entre la atmósfera y los alveolos pulmonares recibe el nombre de intercambio gaseoso de la atmósfera y los alveolos. A eso se le llama respiración externa. A eso se le llama respiración externa. La respiración interna es el intercambio entre el capilar y las células. Músculo esquelético más importante durante la inspiración. Recuerda que un músculo esquelético es voluntario, o sea, se maneja a voluntad. Y ese es el diafragma. El músculo más importante durante la respiración es el diafragma. Entonces, ¿cuál es el volumen total de aire que se expira durante un minuto si la frecuencia respiratoria promedio es de 14 respiraciones? Pues tú vas a multiplicar siempre el número de respiraciones por un volumen conocido que es el de 500. Y eso te da 7000. Recuerda que este valor vamos a usarlo siempre el mismo, ¿no? Este valor vamos a usarlo como una constante. Y bueno, hasta ahí nos hemos quedado en nuestro repaso de biología del grupo de estudio Aristóteles. Muchas gracias por su atención.